Bueno, y continuando, y esta ya es la última charlita que se viene, a cargo del ingeniero Esteban Vicente. Iña Irupé, nuevo cultivar de frutilla para cultivo protegido. Así que, adelante. Que es un impaspo que no sé si me gritaron. No. Bueno, buenas tardes para la gente que se arrimó ahora en la tarde también. Contábamos con ello también, contábamos que algún grupo iba a estar arrimándose más para este otro tipo de cultivos, y bienvenidos. Vamos a ir allá concretamente, como lo dijo Matías en este caso, a una variedad que está en el proceso ya más directo de liberación, junto con el tomate HT72. La denominación, el nombre ya va a quedar, es Iña Irupé, y para la gente que venía trabajando en las pruebas de validación con nosotros, la tiene como quizá más conocida como S731, como código inicial de identificación del material. Esta variedad ya va a haber plantas madres, se están repartiendo para una primera salida, mientras se va procesando el llamado y la correspondiente asignación para propagadores y multiplicadores. O sea que iniciamos ya el proceso en una fase más de validación a escala, mientras el proceso de llamado y de concreción está en marcha para ir avanzando y ganando tiempo por todos lados. Como hicimos en los demás cultivos, en todos estos cultivos, tenemos que tener una idea de para qué liberamos la variedad, en qué contexto, en qué marco lo hacemos. La producción de frutilla de salto representa al menos el 50% del abastecimiento nacional. Significa mucho y sobre todo pesa en los periodos de producción de fines de otoño, invierno y primavera temprana. Hay algo que a veces diferencia y que en eso insistimos mucho. En Salto se ha desarrollado un modelo productivo de frutilla que no se corresponde con el modelo predominante a nivel mundial, ¿sí? Y eso tiene ventajas y tiene desventajas. Nosotros, primero que nada, respetamos una cultura muy fuerte del productor de salto del vivero propio, como también así existe para otros cultivos. O sea, hay una tradición muy arraigada en lo local de hacer el almácigo de cebolla, de hacer el almácigo de tomate, de hacer el almácigo de morrón. O sea, en frutilla eso también estaba muy fuerte y muy presente, y lo que a lo largo del tiempo se ha ido generando en una ida y vuelta, digamos, con el sector, es cómo mejorar tecnológicamente los viveros y la fase de producción de plantas en la zona, de modo de conseguir plantas sanas. Ahora, ese modelo no es muy común, y a veces cuando uno cruza y va para otros países cercanos, recién ahí toma nota de eso. Ese modelo también integra que los productores, además de esa cultura del vivero propio, muy metida adentro, también disponían de infraestructura, de invernáculos para producir los viveros, y hay un arreglo global que lleva a que ese proceso se haya ido desarrollando, y que se lo expliquemos así porque tiene que ver mucho con qué variedades proponemos. O sea, no existe una propuesta varietal que no tenga en cuenta el modelo de producción de plantas y el modelo productivo, y en este caso es un modelo original. Son plantas verdes, digamos que no reciben nada de frío, producidas en maceta, enraizadas directamente como está ahí en la foto. Al revés, pasan mucho calor en el vivero y tienen que adaptarse a eso. Los viveros coexisten con los cultivos de producción de fruta, y eso implica obviamente un riesgo sanitario y de contaminación con el cual convivimos, y ya de hecho estamos acostumbrados a hacerlo. Dentro de ese modelo, por ejemplo, no se incursionó en una desinfección anual, total y sistemática con bromuro de metilo, a diferencia de lo que pasó en tomate y morrón en la historia del cultivo, de estos cultivos en Salto. Eso se mantiene así. Se alterna con solarización, se alterna con alguna combinación de solarización y algún producto químico, pero no se incursionó en un modelo que era obligatorio en el estándar tradicional de California, como el bromuro sistemático, que luego por la prohibición por temas ambientales tuvo que dejar de ser usado, y obliga a un cambio de modelo productivo a nivel también mundial. Para nosotros eso ya es como costumbre trabajar en esas condiciones. Luego, nuestro clima, templado, húmedo, variable, diferente a la mayoría de los lugares donde se generan variedades en el extranjero, que apuntan más bien al semiárido, que apuntan más bien a otro tipo de climas. Por ende, esa combinación lleva a que en la zona de Salto
predominan las variedades nacionales. O sea, es la combinación del modelo del sistema con las variedades. No es la variedad al revés que produce el cambio. Como también tenemos la oportunidad, y a ustedes se les repartió una selección de artículos de la revista. En todo caso, si alguien tiene ganas, que se pegue una revisada a este artículo, porque está tratando de explicar cómo tuvimos que encarar el proceso de mortandad de plantas que se inició recientemente en el 2015 y bajo qué factores de producción que fuimos analizando y utilizando fue que cambiamos un poco esa problemática que se nos vino como algo muy complejo para el cultivo. ¿Tá? Ese artículo está disponible, lo tienen hoy en día, pueden acceder por la web de INEA y está disponible. Después de todo ese proceso de cómo solucionar el problema, la segunda ola de mortandad de plantas, porque hace 15 años tuvimos que superar otra, que fue a través de manejo, como decía Matías hace un rato, o sea, la problemática de muerte por fitóstora en Dragnosis se solucionó más bien por manejo de los viveros y la producción de plantas que por las variedades. Lo que las variedades hicieron fue insertarse bien en ese modelo de vivero, no al revés. En ese caso el manejo fue el protagonista. En este caso la solución principal sí que fue por el lado de la genética, y ahí tenemos a Iña Ágata, que con sus virtudes y defectos es la principal variedad utilizada en la zona. Bien, fue liberada en el 2016, es tolerante al complejo de patógenos de tallo y raíz que causan marchitamiento y muerte de plantas en la región. Esos temas se estudiaron muchísimo por parte del equipo de fitopatología de Facultad de Agronomía. Por acá andaba Elisa Silvera, Alex Machín. Tenemos también la tesis de Mafalda Laxaga que está en la exposición de póster, donde pueden ver más detalles de lo que ha sido el proceso que continúa de identificación de patógenos asociados a la necrosis de corona y de raíz en Salto. ¿Qué elemento a favor tiene Ágata además? La precocidad, una cosa que nos interesa mucho para la zona, el fruto grande que facilita y hace eficiente el proceso de cosecha, de embalado y demás, y la resistencia al oidio como un elemento complementario interesante para un manejo integrado de enfermedades. Las debilidades, esta es una variedad que en nuestro decir vulgar, digamos, con el grupo estuvimos obligados a usarla. Esta es una variedad que estaba siendo evaluada como una variedad de nicho, complementaria a las variedades que plantábamos antes, Iña Guapa, Iña Yuri. Esta variedad, por su tolerancia, en cierta manera, más que nicho, pasó a ser la líder, la principalmente utilizada, y arrastra con ella algunos elementos que podemos citar como debilidad. La fruta deforme en varios momentos del ciclo, una incidencia media-alta de botrytis, bastante complicada de manejar, un elemento crítico en el manejo de esta variedad, una preferencia fuerte por parte de arañuelas, ¿sí? Y del punto de vista gustativo, ya como un nivel más preciso, tiene una elevada acidez que obliga a que en cada época del año se den las condiciones para tener alto nivel de azúcares. O sea, para una parte del sabor de una frutilla se explica por la combinación clásica de dulzor y de acidez. La acidez es mucho más estable a lo largo del ciclo de producción. O sea, y esta variedad tiene una acidez más marcada. Por ende, las condiciones ambientales tienen que ser muy favorables para lograr un buen balance entre azúcares y acidez para encontrar un buen sabor en Ágata, y eso es un elemento que conviene apuntarlo del lado de las debilidades. ¿Qué proponemos en este caso frente a Ágata como variedad dominante? Es el caso de Irupe, una variedad tolerante a enfermedades de tallo y corona como Ágata. O sea, eso, de ahí no podemos hoy en día bajarnos, de eso para arriba tenemos que ir, pero que solucione estos problemas de calidad de fruta y de desempeño agronómico que les mencionamos recién. ¿Cómo la obtuvimos y cómo la desarrollamos? Básicamente a través de cruzamientos. En el 2013 se hizo un cruzamiento entre dos clones avanzados. Uno de ellos después se transformó en Ágata, o sea, viene por una vía descendiendo de Ágata. Y en el 2019 está propuesto para ser liberado. O sea, estamos hablando de un ciclo de 6 años entre cruzamiento y que está el material pronto para su liberación. Es un ciclo bastante rápido y que a veces acudimos a contribuciones y colaboraciones de trabajo, sobre todo con los productores y técnicos, para acelerar estos procesos frente a situaciones que así lo exigen. ¿Tá? Para dar una idea de antes, la primera variedad, ahora se liberó en un ciclo de 5 años,
y Guapa lleva un ciclo de 9 años. O sea, eso también va de la mano de las necesidades, de las urgencias y de cuál es la variedad líder que también está en el momento compitiendo y si se la puede solucionar o no, o si lleva más tiempo para su estudio. Otro artículo de la revista INEA que está disponible para ver el enfoque de mejoramiento que hubo que rebobinar, que hubo que cambiar un poco a partir del 2015 o hacer más énfasis en algunos temas, está explicado en ese artículo de la revista INEA que marca un poco cómo hubo que obligarnos, digamos, a una selección bajo condiciones de alta presión de enfermedad, más aún de lo que veníamos haciendo para identificar materiales que realmente pudieran tolerar a este complejo de enfermedades. En el caso de Irupé, de S731, hubo un trabajo, además de a nivel experimental, como les decía antes, un trabajo intenso de trabajo en equipo con el grupo de viveristas del norte, para ir evaluando primero en el predio de José Costa, que es un predio de referencia para nosotros en Colonia 18, juntos y evaluar ahí esos materiales, calificarlos, y al año siguiente en 4 chacras diferentes, evaluar el comportamiento de los mejores materiales que identificamos en estas pruebas. Arrancamos con 7 materiales en esas pruebas en chacra, nos quedamos con 4 y de esas 4 Irupé es la que está en condiciones de ser liberada. Volvemos a insistir en esto porque si no, no se puede entender bien. Está seleccionada bajo las condiciones de nuestro sistema de producción de plantas, que muchas veces ha sido limitante al revés para las variedades extranjeras. Cuando traigo genética extranjera, la multiplico en un vivero de verano en Salto, la trasplanto en maceta directa, generalmente fracasa. Pero generalmente no está preparada para ese ambiente de producción de plantas. Bien, ahí este es un trabajo, Matías lo mencionó en tomate, es el trabajo de selección a campo, implica a su vez un trabajo intenso, un trabajo donde hay que tener un infectario. En este caso tenemos un sector de la estación que hace 15 años que se mantiene con frutilla sobre frutilla, sin desinfección de suelo, sin rotación, con monocultivo, con una presión de enfermedad importante, pero a su vez considerando que de este complejo algunas enfermedades son de suelo y otras no. O sea que también, ojo, no solamente el tema de la no rotación de todo lo demás, sino que también, además de la contaminación vía suelo, hay una contaminación vía aérea muy importante, que también en este lugar dejamos libre expresión. No se hacen aplicaciones químicas, no se hace control de enfermedades, se libera la expresión de enfermedades y se va eligiendo las que tienen capacidad de tolerar. En estas fotos, además del sector de selección, que está ahí, tenemos también lo que es la infección a nivel de plantas madres, con los síntomas típicos que la mayoría de la gente de la zona ya los tiene muy conocidos. O sea, primero es un folíolo, una hoja que empieza a marcar un secado y luego eso se expresa a nivel de un marchitamiento total y de un daño en la corona. Esto también son plantas frigo importadas que se plantaron en Salto en condiciones de macrotúneles y también mostraron síntomas y enfermedades similares. Y acá otra foto de un sector de los ensayos en el infectario, digamos, bajo las mismas condiciones, cómo se enfrenta un material a las enfermedades de hoja, aéreas y a las de corona, frente a otro material bajo las mismas condiciones. En esas condiciones es que se van identificando los materiales más tolerantes. A su vez, esto está siendo complementado con un montón de trabajos a nivel de fitopatología. Ahí está uno de los pósteres, el de Alex. Anda Alex por ahí, pueden hablar con él también. Me olvidé de ponerlo en la pantalla, pero lo puse en la presentación. Es el trabajo de maestría. Alex Machín primero hizo el trabajo de grado en identificación de enfermedades y ahora está haciendo un trabajo de maestría donde está haciendo el seguimiento sobre distintos genotipos, tanto a nivel de plantas sintomáticas como asintomáticas, con este montón de enfermedades que participan de este complejo. Ahí estamos hablando, para mencionar, digamos, estamos hablando de Fusarium, estamos hablando de macrofomina, estamos hablando de Neopestalotiopsis, estamos hablando de Phytium, ¿tá? Y estamos hablando muy poco y nada de Anthragnosis y Phytophthora. O sea, las dos enfermedades que causaban muerte de plantas hace 15 años siguen sin aparecer con las medidas de manejo productivo global que tenemos en la zona. O sea, lo que se vino encima es una gama importantísima de otras enfermedades.
Una de ellas llama mucho la atención, que es macrofomina, que estaba reportada asociada a frutilla hace 30 años por Revelato y Monteiro, y durante 30 años no significó nada como problema en frutilla hasta 2015. O sea que ahí, como dijimos en cebolla, estamos en condiciones ambientales diferentes que están haciendo de que algunas enfermedades se manifiesten de otro modo, con otra intensidad, o nuevas enfermedades se encuentran en un ambiente favorable. Bien, esta es otra parte del trabajo. Ustedes participaron como consumidores en la mañana de una prueba de tomate, ¿tá? Este trabajo también lo hacemos en frutilla. En concreto, estas fotos corresponden al trabajo de maestría de Paula Pedroso y del equipo de poscosecha de Viña Salto Grande, y esa cooperación que les nombramos cuando hablábamos de Boñato en la mañana con el grupo de sensometría de Facultad de Química. En el caso de Irupé, ya está en proceso la producción de plantas madres, tanto en los dos laboratorios que participan en este proceso. El laboratorio de biotecnología de Viña Salto Grande, produciendo una base de material, y a su vez la asociación que tenemos con el laboratorio César de la familia Peverelli, que está produciendo en conjunto con los viveristas de Salto un lote importante de material para hacer crecer la oferta de material micropropagado de cada variedad que se va utilizando en Salto. Ese proceso está en marcha. Vamos a ver el comportamiento en lo que sería factor por factor de los más importantes para este cultivar. Las características de la fruta, y ahí insistimos bastante porque es un elemento muy interesante cuando la queremos comparar contra la variedad líder para nosotros en la zona, que es Iña Ágata. Uno, la buena forma. Bajo las mismas condiciones ambientales de cuajado, polinización, etcétera, la fruta tiene una proporción de deformes mucho menor que la de Iña Ágata. El color, en ese sentido, es un color de los que se busca, un color rojo, con maduración uniforme y muy buen brillo. Es una fruta firme y de un buen sabor. Ahí hay una foto para ilustrar fruta cosechada en los mismos momentos, o sea que no pongamos a inventar mucho con los polinizadores en este caso, ¿tá? En frutilla es un tema que no pinta demasiado, ¿tá? O sea, hay un efecto que tiene que ver con la genética, con la fisiología también de la planta, que hacen que después el cuajado no sea uniforme y se generen frutos deformes. La polinización en frutilla, no, ya les insisto, no es para pensarla tan en serio por otro lado. Bien, acá para ilustrar, estos datos me los había pasado Joana, son los datos de sólidos solubles y acidez, para darles una idea numérica de los sólidos solubles que tenemos en nuestras condiciones, sobre todo que es invierno y inicios de primavera, un promedio de 7,1 para el caso de Ágata y de Irupé. Y el tema de la acidez que yo les decía, Ágata tiene un 0,60 de acidez, tiene menos, o sea, tiene Irupé un 0,48, o sea, hay un 20% menos de acidez, y que es un carácter más estable a lo largo del ciclo, de la fruta que madura a lo largo de los distintos momentos del ciclo, y eso en cierta manera ayuda a que el ratio, que la relación sea más alta entre azúcares y acidez a lo largo de la temporada en Irupé que en Ágata. O sea que el sabor que podemos percibir, el equilibrio sobre todo entre azúcar y acidez, probablemente sea más favorable a Irupé que a Ágata. También en la evaluación que se hizo este año con consumidores, la percepción de los consumidores se correspondió con los números analíticos del laboratorio, o sea que efectivamente no hubo, la diferencia principalmente percibida fue de que Ágata era más ácida que Irupé, y en el dulzor ahí no se percibió demasiada diferencia. O sea que la diferencia sería en el equilibrio entre estos dos factores. Producción, es una variedad de más alta producción que Ágata, sobre todo en la producción de agosto y de septiembre. O sea, en la producción inicial, desde mayo hasta julio incluido, son similares. Son dos variedades de productividad precoz interesantes. La diferencia es que Irupé, a partir de agosto y septiembre, levanta mucho el potencial productivo. Todavía es una época del año que es interesante porque todavía hay precio y se saca mucho volumen en general, o sea que en ese sentido, desde el punto de vista numérico, vale la pena. Temas de eficiencia productiva, facilidad de manejo, pedúnculos largos, esa es una diferencia importante con Ágata, para quienes
trabajan con ágata o estuvieron presentes en la información que se ha brindado, es un elemento que complica dos cosas en ágata: el tema de que queda la fruta más tapada y favorece la botrytis, y en el tema de dificultar la cosecha o pérdida de fruta madura que no se ve a la cosecha. En este caso es fácil el proceso de cosecha y a su vez es una planta erecta, y eso colabora también con la llegada de luz, con la aireación y con un montón de factores que contribuyen, digamos, a un manejo general del cultivo. El comportamiento sanitario, y ahí notamos ahí una diferencia importante: se eleva un nivel con respecto a lo que es ágata en los temas problemáticos para ágata. No tanto en resistencia a oidio, un poco más resistente a oidio a nivel de fruto, a nivel de foliar es como ágata, son dos variedades que se comportan muy bien frente a ceniza, pero donde se nota más la diferencia es una menor incidencia de botrytis, y eso nos interesaba mucho superar, y es menos preferida por arañuelas, o sea que la variedad representa un apoyo a un manejo integrado, a un control biológico de enfermedades y plagas. Es un factor que suma en un sistema de manejo y no resta, y por ahí es donde estamos focalizando este tipo de trabajos. En el tema de tolerancia, ahí tenemos dos fotos contiguas de parcelas que estaban en las mismas condiciones, ¿tá? Con Yurí, que era una de las variedades dominantes en la zona hasta el 2015, junto con Guapa y con cierta presencia de Festival, versus Irupé, con un concepto que lo manejamos cada vez más como tolerante, y vamos a explicarles un poquito en función de qué lo pensamos de ese modo. La debilidad de Irupé es el tema de la baja producción de estolones en vivero, y volvemos al tema: como estamos en una zona que hace viveros, ¿tá? Es un elemento que tiene interés, que tiene su importancia. Ahora vamos a ver también cómo podemos superarlo, y creo que vamos por un buen camino. Obviamente, una primera medida sería pensar siempre en calcular más plantas madres para los viveros para compensar esa deficiencia, pero a su vez, si ponemos énfasis en potenciar la producción de estolones para cada madre individual, tenemos la herramienta ahí de instalar los viveros más temprano, no tan cercanos a los periodos de máxima temperatura, sino pensar en instalarlos sobre fines de octubre, si es posible. Trabajar con plantas madres micropropagadas, que ya es un hecho conocido que tienen por todo su proceso de producción una promoción más fuerte de estolones, más rápida y más fuerte. Y un adecuado manejo ambiental del vivero dentro de lo posible, dentro de lo que sea posible en verano, para reducir las temperaturas excesivas. O sea, esos factores ponerlos a funcionar para tratar de potenciar y solucionar esa debilidad que sería la producción de estolones. Y acá vamos a otro elemento del manejo específico, que es el manejo consciente de la tolerancia. Nosotros venimos percibiendo desde que se adoptó ágata que hay una tendencia a no utilizar todas las demás medidas de manejo asociadas al control de enfermedades de corona y de raíz, ¿tá? Y siempre queremos poner un hincapié en esto. O sea, estamos trabajando con variedades que se infectan, pero son capaces de producir correctamente y adecuadamente, ¿tá? No estamos trabajando con variedades inmunes, ¿tá? Para los que sean muy veteranos, porque la gente más joven estos dibujitos ni los debe conocer, ¿tá? Al coyote realmente ligaba, o sea, se infectaba, ligaba los golpes, pero era capaz de seguir, milagrosamente seguía, ¿tá? En el caso del correcaminos, nunca lo alcanzaban los problemas, ¿tá? O sea que cuando vamos a diseñar el uso de variedades tolerantes como ágata, como irupé, o variedades de un corte similar, no nos olvidemos del resto de las medidas de manejo que tienen que ver. ¿Por qué? Porque además de las enfermedades, queremos tener plantas que produzcan al máximo, ¿tá? Queremos levantar el potencial de la planta, ¿tá? Y si alguno más o menos toma nota, o sea, nosotros en cebolla no tenemos problema de muerte de plantas, sin embargo con la solarización del másigos vemos una levantada en el potencial de la planta tremenda. Y ahí es que estamos hablando no necesariamente de patógenos que nos matan la planta, sino mucho patógeno que nos hace perder calidad de raíz. Entonces, lo mismo en la historia, en la década de los 60, el bromuro de metilo en California se empieza a usar porque levanta el rendimiento un 30%, no porque se le morían las plantas, ¿tá? O sea que volvamos a poner el foco no solo en que no se nos mueran las plantas, sino en levantar el potencial productivo. Por eso, digamos,
vamos a algunos temas más que no sean solo la resistencia. En ese caso tenemos renovar el material madre, o sea, por más que no se nos mueran, renovar el material madre, ¿sí? Mejorar el criterio de supresividad de los suelos, ¿sí? Y en ese sentido, la solarización, la biofumigación, los abonos verdes, las rotaciones, el control biológico, en alguna medida que también se avance en el conocimiento de su efectividad a nivel de suelo, tener en cuenta un proceso en cierta manera, ¿tá? Y minimizar el estrés ambiental, o sea, la falta o exceso de humedad en el suelo, alta temperatura, nutrición equilibrada, o sea, todos los factores que puedan inducir estrés van a estar facilitando también los niveles de marchitamiento y de necrosis. O sea que para tener una planta no solamente que no se nos muera, sino que también tenga el mejor sistema radicular posible y la mejor expresión productiva posible. Conclusiones sobre Irupé. Es un cultivar recomendable para nuestras condiciones, para la producción de otoño, primavera, invierno, en las condiciones que les expliqué antes, de vivero local, de planta en maceta, de vivero bajo invernáculo. Cuenta con un desempeño superior a ágata y por ahí es las ventajas y el gusto de identificar materiales de estas características. La productividad semiprecoz es muy importante. El desarrollo vegetativo facilita los procesos productivos, facilita la cosecha, facilita el manejo. La calidad de fruta se destaca con respecto a ágata, en calidad, en forma, en lo que sería calidad aparente también. Y en sanidad contribuye a un manejo integrado por su menor incidencia de botritis, arañuelas y oidio en fruto, ¿tá? La productividad precoz, lo reiteramos, es similar a la de ágata. En ese sentido, puede haber diferencias visuales cuando uno en la chacra las va viendo, porque ágata es de producción más concentrada y explosiva en ciertos momentos, e Irupé es más escalonada. Pero si uno va sumando y acumulando la producción precoz, son similares en lo que acumulan de producción desde mayo hasta final de julio, ¿tá? Y en lo que es inferior, Irupé versus ágata es en este tema que es la producción de estolones en vivero y que nos va a obligar a tener más presentes algunos temas de manejo como los que mencionamos para potenciarla más. Por más información, acá Varela ya colocó la hoja de divulgación, o sea, para los que tengan ganas de cascarse un rato leyendo, está el manual, entre comillas, como decimos con Matías, de la variedad, ¿tá? Y a su vez está la información en las pantallas también de una versión simplificada de esta hoja de divulgación que va más a un esquema de los grandes defectos, de las grandes virtudes que tiene esta variedad y de su manejo. Otro elemento en perspectivas que nos parece importante. Tenemos un conocimiento bastante avanzado en el comportamiento de Irupé con nuestro tipo de planta, con nuestro formato de planta. Nosotros tenemos acá presentes a la gente de la empresa Encocal, que tiene un acuerdo con INEA para el desarrollo de variedades, para el cobro de regalías y demás. Están interactuando con nosotros y creemos que hay un elemento importante que podemos sumar en este esfuerzo, que es en conocer el potencial de Irupé en otros agroambientes, o sea, en condiciones de otros países, de otras zonas, y también las posibilidades de probarlas bajo otro tipo de plantas, ¿tá? Hablamos de planta verde en maceta. No tenemos información de cómo funciona con planta fresca de vivero de altura o de alta latitud o planta frigo. Y eventualmente existiría una oportunidad también de ver la posibilidad de utilizar plantas madres frigo de Irupé como plantas madres para los viveros del Salto, como una hipótesis de trabajo que evidentemente hay que validarla, hay que probarla, pero que podría facilitar en algo el proceso de abastecimiento. A modo de antecedente, en 2008-2009 tuvimos ya una experiencia, en ese momento no estábamos trabajando con Encocal, se había hecho un acuerdo más puntual con Viveros California de España para probar Guenoa, una variedad totalmente que ya quedó en el tiempo, bajo condiciones de viveros de altura en España, en Tordesillas en este caso, y producir frigo y planta fresca para ver el comportamiento de Guenoa, que nos dejó con bastantes elementos, con bastantes inquietudes de seguir aprendiendo y avanzando en este tipo de temas. Así que, como gran concepto, y en algunas charlas lo habrán visto, nuestra expectativa del mejoramiento genético es que sigan una línea de solución de problemas tecnológicos, con foco en la solución de problemas tecnológicos
y que si es posible y si podemos, si tenemos la capacidad de hacerlo, anticipe necesidades. O sea, esto tiene que ser una cuestión de una visión con un nivel de compromiso importante de que lo que estamos haciendo tiene que estar solucionando problemas y tiene que estar anticipando necesidades. Es el rol que nos toca. No es un ejercicio, no es un juego, es una función social. Así que el mejoramiento genético para nosotros lo vivimos y lo vemos desde este modo. Agradecimientos, y acá se agrandó un poco la lista de agradecimientos porque ha entrado más gente en el juego con Irupé. Al equipo, ya Matías lo nombró, yo lo monté en otras charlas, hay un equipo que se está achicando un poco pero que mantiene la fuerza, Brian Gelfi, Joan Gelfi, Juan Ramón Ferreira, Caterín Ferreira, que entra a jugar en algunos momentos en los partidos. Ese equipo está haciendo muchísimo trabajo del cual nosotros después podemos presentar acá. El grupo de biotecnología, semilla, post cosecha, comunicación y transferencia, que ha sido un activo participante en lo que son los mecanismos de giras de viveristas, de estructurar las actividades y de trabajar en ese sentido. Ya nombramos a la gente de fitopatología de Facultad de Agronomía, que ha sido muy importante en este proceso, o sea, nos abrió muchísimo la cabeza para entender, por lo menos frente a qué problema estábamos hablando cuando empezó la muerte de plantas. El grupo de sensometría, que nos ilustra sobre métodos para mejorar la calidad y medirla bien, y el grupo de viveristas del norte, la familia Costa, que nunca paramos de nombrarla porque son quienes nos dan la primera señal sobre las variedades y los técnicos colaboradores. Y último homenaje a Leonardo Chagas, que es un compañero, un operario rural que se jubiló este año, y que bueno, para nosotros va a ser irreemplazable y aparentemente el cargo de él también va a ser irreemplazable. Muchas gracias. Bueno, gracias Esteban. Bueno, hubo un mensaje final a Leonardo también, que se jubiló hace poquito. Ya Roberto tiene la primera pregunta. Muy activo Roberto. No, Esteban, la verdad que te voy a jorobar un poco, ¿no? No, te quería un recordatorio nomás. Vos dijiste muy bien que hace 30 años se había informado de la presencia de macrofumina, ¿no? De Luis, ¿no? De Luis Revelato. Y no, yo quería decirte que antes de eso, en el 80 cuando estaba el convenio con Japón, que tuvimos un consultor acá que se llamaba Nobuo Tezuka, le estuvimos trabajando mucho en ese tema de identificación. En ese momento la variedad era la Cambridge, la que se usaba, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Y cosa que el problema principal que se detectó en ese momento era el Fusarium, ¿no? Fusarium hispano. Inclusive fue de lo que se difundió así abiertamente, bueno, todo el manejo de vivero, ¿no? Que estás manejando ahora, cómo se debía hacer para eliminar el problema, ¿no? Y después lo otro, con respecto a la macrofomina, ¿no? Yo sigo teniendo contacto con gente allá de California, que la conozco de hace tiempo, cuando estaba en la universidad allá en Gainesville. Y me dicen siempre, ¿no? Que el tema de la macrofomina ahí en California surgió, le llaman enfermedades emergentes después de la eliminación del bromuro metilo, ¿no? Es decir, cuando dejaron de desinfectar los suelos, bueno, les apareció la macrofomina. Y que el peligro más grande que tenía la macrofomina, la consideran la más grave de todas, por el hecho que quedan los microesclerosos en el suelo, ¿no? Y que no bastaba solo desinfectar el cantero, sino desinfectar entre los caminos, ¿no? Por el problema, digo, que de cómo es el ciclo de la enfermedad. Por eso digo, no sé si digo, porque en este momento digo macrofomina hay, ya sabemos que hay acá en la zona, ¿no? Digo, de acuerdo a lo que vos decís, digo, y a los estudios, digo, que han realizado, ¿no? Gente, estudiantes, o no sé, creo que algo de eso dijiste. ¿A vos te parece que se están tomando las medidas adecuadas con respecto a la enfermedad esa, digo, acá en la zona? Te pregunto. Bien, bienvenida a la pregunta. Disculpa que... Sí. Digo, voy por mi lado, pero capaz que es mejor, no sé si anda Elisa o Alex por acá, pero de los trabajos que se han realizado, el asunto es que macrofomina no es la más importante, es una más en el paquete.
A tal punto que incluso las variedades resistentes a macrofomina que traemos del extranjero se mueren rápidamente igual. O sea, nosotros más bien el razonamiento sobre el cual estamos trabajando, primero, en base a todos los estudios, es que es un complejo. O sea, y probablemente Neopestalotiopsis sea uno de los más presentes y más fuertes. Las medidas de manejo, en el artículo de la revista INE las repasamos, no terminaron de funcionar. O sea, cuando se quiso excluir, cuando se quiso desinfectar total, cuando se quiso hacer todo lo que el manual recomienda, igual no funcionó. O sea, por eso la recomendación mía es al revés, es decir, con la resistencia metámosle manejo. Ahora, con el manejo solo no pudimos producir con todas las variedades que están y aún con las que vienen como resistentes a algunas de las enfermedades individualmente analizadas en otros países. ¿Me explico? O sea, no hubo forma de producir cuando todo pasó por un aislamiento, porque a su vez muchas de estas enfermedades llegan por vías que no son las de suelo. Caso Neopestalotiopsis, por ejemplo. O sea, el complejo es tan diverso en cuanto a las estrategias que si no tenemos un nivel de base de tolerancia, que no es resistencia genética, pensamos más nosotros que es tolerancia al estrés, ¿tá? Porque las variedades que tenemos, vemos síntomas, pero producen bien, no se mueren, es sobre esa base que estamos trabajando. O sea, el manejo solo, a diferencia de hace 15 años, no alcanzó para solucionar el problema. Y opinión personal, o sea, las chacras hoy no están preparadas para armar un quirófano, entre comillas, digamos, que sería lo que sería la exclusión, digamos, de las enfermedades a través del aislamiento. O sea que estamos en una situación de alta convivencia con enfermedades y de un clima que las favorece, así que, digamos, en ese sentido que lo estamos pensando. ¿Tá? Probablemente el fusarium, la macrofomina y todo ya estaban, pero evidentemente las condiciones ambientales cambiaron y se le hicieron más fáciles las cosas para la contaminación. Lo mismo que al revés, o sea, las medidas de manejo de viveros siguen siendo efectivas para Phytophthora y Anthragnosis. Siguen siendo efectivas. O sea, lo que cambiaron fueron las enfermedades. En nuestro caso no fue por dejar el bromuro, probablemente por un cambio más ambiental, más global. Así que el tema, digamos, lo vamos pensando en primero tener tolerancia y agreguémosle las medidas de manejo. Creo que se aprobaba en 50 o 60 chacras de Salto el tema de buscar medidas de manejo cuando empezó el problema y no se pudo con él. Y así es como lo estamos razonando sobre todo. Bien, gracias Esteban. Simplemente ahora seguimos con las preguntas, pero me están haciendo un pedido, antes que me olvide, lo digo porque si no me olvida. Semilleristas y viveristas, después que termine la jornada, se acercan a los stands que vamos a tomar una foto. Y lo segundo es las evaluaciones. Seguimos. Acá. Desempate un poco, ¿no? No, primero Esteban, como anécdota, está bueno el nombre, Irupé. La gente de Bella Unión va a quedar muy contento con ustedes porque hay una comparsa que se llama Irupé de Carnaval y que ha ganado varias veces el carnaval. Allá Caterín también refuerza, perfecto. Bien. Eso como una anécdota, ¿no? Y bueno, una pregunta, digo, ¿ha mejorado con todo ese tema que estás hablando de la parte sanitaria, con el sanear las plantas? ¿Se ha mejorado en parte con César? ¿No? Voy por el mismo camino. Con una variedad que tolera, sí. Con variedades sensibles no logramos, saneando, aislando, desinfectando, no lo logramos, digamos. Pero sí, justamente esto no significa decir, no sirve todo lo asociado a sanear una planta o al manejo, sino que decir, refuerza el potencial productivo, pero no sin tener un nivel de tolerancia, ya sea con las variedades nacionales líderes que había antes o con variedades extranjeras. Pero con Ágata sí. Con Ágata sí. Además, a ver, una cosa que capaz conviene agregar. La planta micropropagada nos agrega una virtud que es estolona muy rápido e inmediatamente. Es diferente de la planta de punta de guía que se haya usado como madre, que tiene un proceso de producción de flores durante mucho tiempo, un desgaste fisiológico y que demora en la emisión de estolones.
Por eso también recomendamos incluso para Irupé, pero por una razón también fisiológica, la planta micropropagada, o vieron que también la hipótesis de una planta frigo, que también refuerce la producción de estolones para solucionar ese nivel medio que tiene Irupé en concreto. Tú también lo dijiste, o sea, hablando de la historia hacia atrás, ¿no? De los años 93, 94, 95, y después cuando vino el niño, el problema de la fitóstora y la antracnosis, ¿te acuerdas? Sí. Que se pasó de los viveros tradicionales a campo a lo que fue bajo invernadero. Fue todo un proceso, la variedad, todo lo que se trabajó, ¿no? Yo la pregunta mía es, porque a mí me tiene preocupado, porque a uno le encanta la frutilla, yo me recibí con frutilla, ¿no? ¿No será que todos esos problemas, lo están investigando, todos esos problemas asociados que antes no se identificaban, no se sabe, siempre se hablaba de fitóstora y antracnosis, ¿no será que como tú decís, que explicaba, que no se puede, no es un quirófano, ¿no? No se puede excluir el sistema en sí, el sistema no es que esté en contra del sistema que están haciendo, que ha funcionado y ha funcionado bien. ¿No será que algo está pasando ahí? Me parece a mí, digo, no sé. Sí. O sea, 2 pasos más para atrás en eso es así. Cuando el problema de mortandad de plantas empezó a emerger de vuelta en el 2015, la charla que teníamos con algunos productores era decir, bueno, primero reconozcamos que tenemos un sistema que favorece la contaminación. O sea, no, como que eso no lo podemos obviar. O sea, el sistema de producción de plantas nuestro, local, al lado de los cultivos, no existe en el mundo desde hace 30 o 40 años. ¿tá? Nosotros interpretamos que ese sistema tiene sus virtudes también. Y en ese sentido, claro, se va buscando el arreglo agronómico para poder producir bajo condiciones que son de alta contaminación con enfermedades, ¿no? Lo que sí es cierto es que, hasta cierto momento que trabajaba Roberto, María Emilia, la identificación de enfermedades era principalmente por lado antracnosis y fitóstora hasta los 90, por ahí, o sea, y esas enfermedades con una mejora en la producción de plantas, con los viveros techados, con las plantas enraizadas en maceta, fue una solución muy importante para esas 2 enfermedades. Las otras son las que cambiaron un poco la situación, como que algo más grande, que a nivel mundial también se da, o sea, si uno busca reportes en los últimos 10 años, son muchas más las menciones a estas otras enfermedades que a fitóstora y antracnosis. O sea, que el cambio de salto lo que puede tener como diferente es que es más fuerte el impacto de muerte de plantas que lo que puede llegar a ser en zonas que traen la planta de un vivero aislado. ¿Tá? O sea, que decir, bueno, capaz que es el 50% de muertes contra el 5% de muertes. Pero claro, en los lugares donde compran la planta todos los años, también pesa mucho económicamente ese 5 o 10% de muerte. ¿Tá? Así que digo, el camino nuestro es, segunda parte, en el artículo de la revista Viña, lo propagandeo mucho porque también trajimos planta frigo, trajimos planta fresca y si se morían igual, Daño. Como que la otra alternativa, es decir, traigo plantas de otro lado, primero que sé que la mayoría de los productores de Salto va a estar en contra por otro montón de razones, pero sanitariamente tampoco fueron la solución. Se trajeron muchas plantas frigo y se morían a los 20 días, a los 30 días, rápidamente también. La otra pregunta, todo esto, los clones que ustedes han producido, la base de las variedades madres o padre y madre son californianas, ¿no? Hay California, Florida y otros orígenes. Lo que siempre recordemos, la frutilla es una especie híbrida, octoploide, heterocigota, que cada vez que cruzás te genera una variabilidad inmensa y que si la selección se hace en un ambiente diferente, eso se nota. Que es un poco lo que ha pasado con Ágata o con un clon que anduvo escapado, que hace unos años hablábamos también, que se denominó Filomena. O sea que dentro de una genética que igual venga de la californiana, si va por ahí un poco de razonamiento, uno si hace combinaciones y selecciona en un ambiente diferente al californiano, puede llegar a encontrar cosas que se comportan diferente. ¿Tá? Reitero una cosa, nosotros seguimos pensando en una hipótesis de tolerancia global al estrés inducido por varias de estas enfermedades, no en una resistencia específica, porque estamos hablando como de 8 o 9 géneros de hongos distintos. O
sea, no estamos imaginándonos una resistencia como las que contó Matías en el caso de tomate, monogénicas, específicas, sino que estamos hablando de un nivel de enfrentamiento global, más fisiológico, y claro, como nosotros teníamos una base de material seleccionado bajo alta presión, aparecieron las tolerantes. Tú que tuviste en España, tuviste en Huelva, ¿no? ¿Qué opinión tenés tú con respecto a las californianas? ¿Podrían mejorar o agregar algo en los cruzamientos, o la han utilizado ustedes o no? Sí, sí. No. Todo material siempre ha contribuido. Lo que sí se percibe a nivel mundial una baja muy fuerte de lo que fue la hegemonía de California, sobre todo de la Universidad de California a nivel mundial. Eso es un hecho constatable, por también con una historia un poco larga de cambios en el equipo de mejoramiento, o sea que la gente pesa, no es solamente tener gente, sino que la gente haga cosas. O sea, en la medida que cambió el equipo de mejoramiento, por razones de distinto índole, ya se venía viendo una caída en la oferta de los materiales y la calidad de los mismos. De todas maneras, es un programa histórico que siempre que uno usa cruzamientos va a encontrar cosas interesantes. Pero obviamente, o sea, ha perdido hegemonía a nivel mundial. No, para que te escuchen todos. Y sale para todo el mundo, además. Tu voz sale en todo el mundo. Te están escuchando todo el mundo. No sé si querés que te escuche todo el mundo. No, gracias. Esa menor preferencia de las arañuelas por Irupé con respecto, en este caso, a Ágata, ¿fue algo buscado? ¿Fue casual? ¿Y tiene algo que ver con lo que explicaba su colega en el tomate, de supuestas sustancias que genera la planta que producen el rechazo, o qué? Gracias por la pregunta. Más que nada se basa en observaciones hechas en los ensayos de evaluación y en las pruebas en chacra de productores que los complementan. Buscado sería que hiciéramos cruzamientos específicos para no preferencia. No los hacemos, o sea, lo que sí, dentro de lo que vamos seleccionando y evaluando, vamos caracterizando. Y si hay algo que tiene estas características, realmente se destaca mucho. El porqué o no de la no preferencia creo que es un tema que justificaría mucho trabajo asociado. Hay alguna información en el mundo, pero no demasiada. Con José Buenahora andaba por ahí y gente de ecología química. Se había iniciado hace unos años algún trabajo viendo si tenía que ver con volátiles que atrayeran más a las hembras y que en alguna medida aumentaran las poblaciones en las variedades que son preferidas con respecto a otras. Pero no tenemos hoy elementos muy contundentes para afirmar de que esa sea la razón. Pero evidentemente en condiciones de experimentos, cuando uno tiene parcelas al azar repartidas en distintas zonas del terreno y en las 3-4 repeticiones uno ve un material que tiene más preferencia o menos, eso después se corresponde con las condiciones que se ven también en el campo. Hasta el momento lo estamos manejando con observaciones, sobre todo. Bueno, Franquito, Franquito, sí, ahora sí, la gente joven, a ver qué dice. Una consulta. ¿En la fecha de trasplante para esta variedad, estamos hablando de lo mismo que en Ágata? Sí, Franco, estamos manejándola igual que Ágata. Creemos, viste que se viene haciendo cada vez más temprano los enraizados, ¿no? Desde Guapa a esta parte, ya desde enero estamos viendo enraizados. En esta variedad puede tener, demasiado temprano, puede ser demasiado fuerte el vigor. O sea, que si uno mirara por el desarrollo vegetativo de Irupé, yo no aceleraría demasiado el proceso de puesta de maceta. Yo empezaría a manejarme, por dar un criterio, digamos, sobre febrero, más que empezar en enero. Porque es una planta de buen vigor, sin ser excesivo, y es de más vigor que Ágata. O sea, Ágata y Guapa, si uno enraizaba en enero, dentro de todo no tenía grandes, al revés, muchas veces veía ventajas. En este caso yo pensaría más en ejes de enraizado sobre febrero, como gran rango, digamos, ¿no? Bien, me senté porque me cansé un poco, pero bueno, nada más que eso. Un fuerte aplauso para Esteban. Gracias, Esteban. Gracias a todos por las preguntas. Y ahora, dicho lo de las evaluaciones, que algunos me la entregaron, espero que nadie se olvide.
Dicho lo de las fotografías, en el espacio stand o espacio interactivo, espacio multi no sé, bueno, espacio. ¿Tá? Semilleristas, viveristas se van ahí con Gustavo Rodríguez, que los va a estar esperando. Pero antes, agradecer a todo el mundo. Muchas gracias por venir. Agradecer a la gente del sur que ha venido, que ha hecho un viaje largo. Agradecer a toda la gente de Salto y alrededores que han participado. Agradecer a todo el grupo de viveristas, semilleristas. Agradecer a toda la gente de INAH que ha hecho posible que todo esto, investigadores, técnicos, personal de apoyo, todos los que nos tuvimos algo que ver. Agradecer a todos.